Hey, trotamundos, ¿qué tal? Yo soy Kurenai y aquí venimos a hablar de libros. Si seguís con asiduidad mi canal sabréis que yo leo principalmente para entretenerme, para pasar un buen rato, para desconectar e imbuirme en mundos que me cuenten historias fascinantes, pero de vez en cuando, ya sea por puro azar o porque lo he elegido yo a propósito, también me gusta obviamente leer lecturas, no diré más sesudas, pero que sí que hacen que yo esté mucho más involucrada con la lectura que simplemente leerlo y ya. Lecturas donde se nos plantean conflictos morales o donde se nos plantean ciertos problemas que hace que tú como lector te involucres en ellos y reflexiones al respecto. Y de eso es de lo que os quiero hablar hoy. Os quiero recomendar 3 libros donde plantean conflictos morales muy interesantes, que hace que el lector no sea un mero espectador, sino que tú mismo reflexiones acerca de lo que te están contando los autores. Son 3 novelas que, a pesar del tiempo que hace que me leí alguna de ellas, todavía hoy en día las recuerdo, todavía ese conflicto que plantea el libro me viene a la memoria y vuelvo a pensar al respecto. La primera que no podía faltar aquí y la que más recientemente he leído es Madre del Vacío, la primera parte de la trilogía de Invade Me, que está escrita por Mauro Civera y Manu Franco. Aquí se nos plantea qué pasaría si de repente llegara un ente alienígena, en este caso llamado Ivy, que se dedicara a solucionar todos los problemas de la humanidad. Ivy considera que los seres humanos somos incapaces de olvidarnos de nuestro egoísmo, de colaborar y de ser buenas personas, y que la Tierra está llena de conflictos que, a menos que ella se encargue personalmente de solucionarlos, no van a solucionarse por sí solos, porque los seres humanos son seres por naturaleza egoístas, que son incapaces de mirar más allá de sus narices, así que llega Ivy y se encarga de arreglarlo todo. Se acaban los conflictos bélicos, se acaba la pobreza, se acaban los problemas de salud mental, se acaban algunas enfermedades como el cáncer, consigue revertir el cambio climático, hace un reparto justo de las riquezas, en fin, se encarga de solucionar todos aquellos problemas que asolan a la humanidad, pero esto a su vez plantea otros problemas. Por ejemplo, Ivy es capaz de ver en el interior de las personas y saber si esas personas van a adaptarse a esta nueva sociedad utópica o si van a seguir peleando o si van a seguir teniendo instintos violentos, instintos egoístas que no se pueden solucionar de ninguna de las formas, y digamos que la solución que le da a este tipo de personas es directamente matarlas, porque considera que a pesar de todos los programas que ha implementado de reinserción, estas personas no se van a reinsertar nunca, por lo que el criterio de matar a cierto sector de la población recae solo y exclusivamente en Ivy, aunque se supone que, como ya he dicho, tiene esta especie de poder que le permite saber si realmente esas personas merecen morir o no. En el ámbito científico hay libertad absoluta para que puedan experimentar y para que puedan crear todo tipo de innovaciones científicas y médicas con la problemática moral que ello supone. Y ya no es solo que veamos ciertas aristas de la utopía que no son tan perfectas o que son más cuestionables de lo que deberían ser, sino que por supuesto hay un grupo de rebeldes que consideran que los cambios que ha hecho Ivy son necesarios y que evidentemente la humanidad por sí sola no iba a llegar a ese punto, pero por otro lado no están de acuerdo en que sea un ente alienígena el que esté gobernando a la humanidad. Ya solo con esta descripción podéis entender el problema moral que plantea este libro. Es un libro lleno de grises en el que estás constantemente cambiando de opinión, porque cuando ves las perspectivas desde el punto de vista de Ivy, bueno, más bien desde el punto de vista de todas aquellas personas que han sido ayudadas por Ivy, te das cuenta de que su trabajo y su labor han sido admirables porque ha conseguido mejorar a la humanidad en muchísimos aspectos, pero cuando vemos eso desde el punto de vista de los rebeldes, como que nos damos cuenta o somos más conscientes de todos los flecos o de todos los problemas que no se ven a simple vista pero que están ahí, y que por mucho que Ivy haya creado una sociedad utópica siguen existiendo. También vemos que ciertas decisiones que toma este alien, como por ejemplo lo de tú no vas a poder reinsertarte en la sociedad así que directamente te mato, obviamente son cosas bastante cuestionables. Entonces es un libro muy interesante porque yo por lo menos cuando lo acabé no sabía de qué bando posicionarme. Es verdad que estoy más a favor de Ivy, de por favor que llegue un alienígena y nos solucione todo esto porque es que si no hay manera, pero hay ciertos planteamientos que nos propone este alien con los que evidentemente no estoy de acuerdo. Entonces es un libro que te deja con muchas incógnitas, que te deja con muchas dudas, que te plantea conflictos que a lo mejor hasta el momento tú no habías pensado al respecto, y creo que más que la trama de ciencia ficción, lo interesante de este libro es precisamente ese conflicto moral que nos pone en el centro.
La segunda novela que os quiero recomendar, que no tiene absolutamente nada que ver con el libro anterior y como veréis es un conflicto completamente diferente, es Prohibido de Tabitha Suzuma. Aquí se nos habla de un incesto, un tema bastante peliagudo, un tema que nos produce rechazo en cuanto lo escuchamos, por lo que cuando este libro se puso de moda y todo el mundo lo leía, yo no entendía que podía haber la gente de atractivo en este tipo de premisa, pero me animé a leerlo y la verdad es que no me arrepiento de nada y creo que es un libro muy interesante porque nos plantea el incesto desde un punto de vista muy racional, desde el punto de vista de los personajes que lo están sufriendo. En este caso concreto tenemos a dos adolescentes que han vivido toda su vida en una familia desestructurada, el padre es ausente, la madre creo que era alcohólica o drogadicta o las dos, pero el caso es que nunca han tenido figuras paternas y desde que son muy pequeños han tenido que encargarse de sus hermanos todavía más pequeños, por lo que desde una temprana edad ambos han sido el padre y la madre de familia respectivamente, lo que ha hecho que sus dinámicas se hayan retorcido bastante y en ningún momento se le han considerado entre ellos hermanos, sino que de manera inconsciente se han terminado convirtiendo en una especie de matrimonio que ven a sus hermanos pequeños más como sus hijos que como sus hermanos, precisamente por esto que he comentado de que los padres han estado toda su vida ausentes y ellos han tenido que sacar a la familia adelante con todo lo que ello conlleva. Esto ha provocado que de manera inconsciente nunca se hayan visto como hermanos, sino que su relación se haya truncado a una especie de vínculo matrimonial, por así decirlo. Todo esto estalla en la adolescencia, que es cuando estamos con las hormonas por las nubes, y es cuando empiezan a darse cuenta de que la relación que tienen no es una relación normal entre hermanos, de que las cosas que se dicen o los gestos de cariño que intercambian no son gestos o cosas que dirían los hermanos, y es en esta etapa adolescente cuando son conscientes de que han comenzado sin darse cuenta a desarrollar sentimientos románticos el uno por el otro, con toda la problemática que ello implica. Por un lado, son muy conscientes de que son hermanos y de que por lo tanto esos sentimientos están prohibidos entre ellos, son sentimientos que no deberían existir, sentimientos que van a ser condenados por la sociedad, pero por otro lado, desde pequeños se han visto obligados a ejercer el papel de padre y madre, lo que ha hecho que desde su punto de vista el estar enamorados no sea tan extraño, no les repugne, porque desde el principio nunca se vieron a sí mismos como hermanos. En este libro lo que nos viene a contar la autora es que cuando surge el incesto surge entre personas que nunca se han considerado hermanos por las circunstancias que sean y que llevan muchísimo tiempo o incluso desde siempre tratándose de una forma mucho más de amigos o mucho más romántica que simplemente compartiendo un vínculo de hermanos. Es un libro muy interesante porque, como digo, cuando hablas de la palabra incesto automáticamente piensas en ello con repugnancia y no nos paramos a pensar, yo la primera, qué ha podido pasar entre esas personas, qué experiencias han tenido esas dos personas para sentirse más cómodos en el rol de pareja que en el rol de hermanos y qué es lo que ha pasado en sus vidas para que hayan llegado a desarrollar esa atracción tanto amorosa como sexual. Además, otra cosa interesante que tiene esta novela es que vemos el punto de vista de las dos perspectivas, es decir, el punto de vista de los hermanos, que nunca se ha considerado hermanos y que por lo tanto no tienen ningún impedimento en desarrollar ese vínculo romántico, a pesar de que saben el conflicto ético que ello supone, y por otro lado llega un punto de la novela en el que vemos cómo la sociedad les juzga. Por lo tanto, aunque trata un tema muy escabroso, yo os recomiendo que lo leáis porque lo que plantea la autora es muy interesante y además lo hace desde una perspectiva muy respetuosa. Y la última novela de la que os quiero hablar es una novela que creo que nunca he mencionado en el canal, pero me parece muy interesante y de hecho es perfecta para este vídeo, y es El fugitivo de Stephen King. Creo que de los libros de Stephen King este es uno de los menos conocidos porque yo jamás he visto esta novela mencionada a nadie. Incluso hay muchos fans de Stephen King que siempre mencionan sus novelas de terror y esta está como sistemáticamente olvidada y no entiendo por qué, porque a mí me parece buenísima. Esta se ajusta perfectamente a la situación actual que estamos viviendo, por lo menos en España, porque nos habla de una sociedad en apariencia distópica, aunque realmente cuanto más avanzamos en la novela nos damos cuenta de que de distopía nada, donde la gente está controlada por los medios. La prensa, el telediario, todos los programas de televisión, todos ellos están controlados por las grandes élites, por lo que lo único que hacen es mentir y alienar a la población contándoles lo que quieren escuchar y tapando los trapos sucios de las grandes corporaciones, de los políticos, de los ricos, y básicamente lo que hacen es mentir a toda la población a través de todos los medios de comunicación posible. Además tenemos una sociedad muy polarizada donde toda la riqueza está concentrada en el 1% de la población y el resto de la gente es pobre.
¿Esto qué significa? Que los pobres están dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de poder sobrevivir, obviamente. Nuestro protagonista es uno de ellos. Tiene una mujer que está trabajando como prostituta para conseguir dinero y una niña muy pequeña recién nacida que está muy enferma, por lo que llega a un punto de desesperación en el que decide participar de estos medios de comunicación y presentarse a un reality show. Este reality en concreto es el del Fugitivo, donde lo que hacen es seleccionar a concursantes que están en situaciones de pobreza extrema o en situaciones muy vulnerables y que además tienen algún tipo de antecedente penal o algún tipo de historia trágica o conflictiva o violenta que hace que su presencia en este reality sea mucho más jugoso. ¿Cuál es la gracia de este programa? Que existe un grupo de personas que se llama Los Cazadores, cuya misión es única y exclusivamente matar al fugitivo. Por lo que nuestro protagonista tendrá que huir y evitar que este grupo de cazadores lo maten, y por cada día que sea capaz de sobrevivir, a su familia le ingresarán una determinada cantidad de dinero. La cantidad de dinero que recibirán los cazadores es infinitamente más jugosa que la que va a recibir nuestro protagonista, y ese es el incentivo para que se esfuercen en encontrarlo cuanto antes y matarle. Así que la gracia de este programa es ver cuánto tiempo dura vivo el fugitivo y cuáles son las tretas que realiza para poder escapar, porque además el protagonista tiene que grabar ciertos vídeos para enviárselos al programa y que así la gente vea tanto la perspectiva del fugitivo que está huyendo para salvar su vida como la perspectiva de los cazadores que están intentando encontrarle para matarle. La crueldad de este programa no solamente se queda ahí, sino que se dedican a distorsionar e inventar la vida del protagonista para que a ojos de la sociedad sea mucho peor de lo que realmente es, porque este programa se basa en la excusa de estamos haciendo un bien común porque estamos contratando a personas crueles, a personas malvadas, a personas que no deberían formar parte de la sociedad, y estamos haciendo que un grupo de gente ejerza justicia social y los mate. Es decir, es un programa que recoge a, según ellos, desechos sociales que no merecen vivir y que por lo tanto merecerían estar en la cárcel, pero en vez de meterlos en la cárcel directamente hacemos que la gente los mate. Ya no es solo que al protagonista lo persiga este grupo de cazadores, sino que cualquier persona puede matarle, y que cualquier persona que consiga matarle y demostrar que efectivamente le ha matado recibirá una gran cantidad de dinero. Como he dicho, constantemente distorsionan la realidad. Los vídeos que el protagonista les manda los terminan manipulando sus palabras, sus entrevistas, su vida, consiguen todos sus datos personales y los cambian para convertirlo en una persona horrorosa, en una persona que merece morir. Inventan cosas sobre su familia, inventan cosas sobre su pasado, en fin, tergiversan completamente la realidad para convertirle en el enemigo público número uno y que la gente literalmente se muera de ganas de matarle. En esta novela, aparte del morboso reality que nos muestra el autor, es una clara crítica hacia los medios de comunicación, hacia cómo los medios de comunicación manipulan las noticias y manipulan absolutamente todo con tal de favorecer a los ricos, a los poderosos, y con tal de que la población odie a los pobres sin darse cuenta de que ellos mismos son pobres y de que estamos mucho más cerca de esos pobres a los que apalean públicamente que de convertirnos en, qué sé yo, Jeff Bezos. Creo que es un libro que, a pesar de que se escribió hace mucho tiempo, está plenamente vigente actualmente, por lo menos en España, y creo que en Latinoamérica también lo estamos viendo constantemente. Nos damos cuenta de que lo que nos cuentan en el telediario o en la televisión nunca es verdad, o sí que es verdad pero te lo cuentan de tal manera que consiguen tergiversar por completo la información, hasta el punto de que consiguen que empaticemos con los ricos multimillonarios y que odiemos al prójimo que está en nuestra misma situación, pero cambian el discurso de tal forma que consiguen hacernos creer que el resto de pobres son los que tienen la culpa de todo lo que ocurre en el mundo. También aprovecho el comentar esta novela para recordaros que este libro de Stephen King existe y que me parece increíblemente interesante, y que si sois fans de Stephen King pero no conocíais esta novela, pues os animo de verdad que le deis una oportunidad, porque creo que el planteamiento que nos propone el autor es muy interesante, que podemos sacar unas cuantas conclusiones y reflexiones de este libro, y además, como digo, creo que toca un tema que por desgracia está bastante a la orden del día. Y hasta aquí mis recomendaciones de libros que plantean conflictos morales y que te dejan ahí como pensando y que te obligan un poco a involucrarte en la historia y a sacar tus propias conclusiones y a pensar acerca de todas las cosas que te comenta el autor, para ponerte desde un lado, desde otro, para empatizar, para no empatizar, en fin, que son libros que no te dejan indiferentes, que son libros que te obligan a participar de ellos. Si tenéis alguna recomendación que creáis que puede encajar en este vídeo, dejádmela en comentarios, no solamente para mí, sino para todos los curiosos que quieran algún título
más. Recordad que podéis seguirme en mis redes sociales, Twitter, Instagram y el blog, donde os voy enseñando de una manera mucho más detallada todo lo que leo. Si os ha gustado este vídeo, que os gusta el contenido de mi canal, no os olvidéis de suscribiros. Os recuerdo que vídeo todos los sábados a las 6 de la tarde, hora española. Muchísimas gracias por estar un día más conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.